Aleluya. Y mi prédica hoy se llama Que el dolor no te detenga. Y la prédica se llama Que el dolor no nos detenga. Amén. ¿Estamos todos ahí en 2 de Samuel? ¿Están todos ahí? El que no tenga Biblia, hágase del lado de un cristiano, porque hoy vamos a leer Biblia. Hoy yo no vengo a predicar, hoy vengo a enseñar. Y la palabra de Dios está santificada y descansamos en su consejo. Y dice la palabra del Señor: entonces David se levantó de la tierra y se lavó. Escúcheme muy bien de lo que vamos a hablar. Y se lavó. Capítulo 12, versículo 20. Entonces David se levantó. Vamos a hablar de levantar. De la tierra. Y se lavó. Segundo. Y se ungió. Tercero. Y cambió sus ropas. Cuarto. Y entró a la casa de Jehová. Quinto. Y adoró. Sexto. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Pidiendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: pidiendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Y algo que me impactó a mí fue mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Y entonces yo titulé esta prédica: Que el dolor no nos detenga. Y si ustedes ven, yo creo que ya todos hemos leído acerca cuando David perdió el niño, por qué lo perdió, por qué él vivió ese momento, y la Biblia nos va a arrojar que es por desobediencia, porque él cometió un pecado. Y yo le decía al Señor: pero Dios, ¿será que yo esta prédica a la congregación? Porque esto es fuerte, iglesia, esta palabra es fuerte, porque si entendemos cuando la Biblia nos dice a nosotros que David estaba postrado en tierra, que David en ese tiempo que el niño estuvo 7 días, porque 7 días David duró sin comer, sin probar nada, sin hacerle caso a nadie. Él estaba postrado en tierra. Entonces yo le preguntaba al Señor, le decía yo: Dios, tú me estás dando esta palabra, primeramente me la dio a mí, para levantar mi vida. Segundo, porque es el tiempo de impartir vida aún en medio del dolor. Porque a veces nosotros nos inundamos en el dolor, pero cuando usted vive un consuelo antes de que le llegue la prueba, usted en medio de la prueba puede consolar a otros. Porque a eso usted y yo fuimos llamados. A nosotros consolar a otros, no a ser consolados. ¿Por qué le quiero decir esto? Cuando usted ve, ahí dice que David se ungió. Y yo le preguntaba al Señor: ¿cómo así que él mismo se ungió? Entonces Dios me llevó a entender a mí algo específico. Él me decía: es que en la antigüedad, cuando se ungían, ¿era por hospitalidad o era para lavarse, limpiarse? Lo segundo, me hacía entender, cuando ungían en la antigüedad eran 3 niveles: para ser sacerdotes, para ser profetas y para ser reyes. Y lo tercero que me hacía entender era que Jesús fue ungido 2 veces. Jesús fue ungido por María para ir a la muerte, y Jesús fue ungido en el desierto para cumplir el propósito. Aleluya. Entonces cuando yo entendía esto, yo decía: wow, impresionante. O sea que nosotros tenemos el nivel de ungirnos cuando pasamos
cuando sus siervos le dijeron que el niño ya había muerto. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo así que se levantó? Y Dios me decía, Mayra, porque David en ese tiempo estuvo en aflicción, estuvo en dolor, estuvo en amargura, estuvo en tristeza, estuvo en llanto, estaba ayunando, tenía dolor porque estaba viendo morir su hijo. Entonces cuando yo digo, pero ¿por qué tiene que despertar? Tiene que venir ese despertar en medio de un dolor. Y el Padre me hacía entender por qué David, a pesar que había pecado, era un hombre entendido en los tiempos de Dios. Porque antes de que naciera el niño, Dios le había dicho que se iba a morir. Entonces yo decía, y yo volví a leer, y yo decía, pero es que algo aquí que yo no entiendo. O sea que David no estaba ni llorando, ni ayunando por el niño. David estaba orando y ayunando para que Dios trajera fortaleza para cuando llegara el momento. Porque él sabía que ella no podía mover la mano del Señor. Y a veces usted y yo, porque yo le decía al Señor, pero ¿qué representa el niño para este tiempo, Señor? Enseñame qué representa el niño. Y Dios me hacía entender, el niño representa que a veces entramos a la iglesia con cosas muertas. El niño representa que tal vez estamos cargando cosas muertas y venimos con cosas muertas a alabar al Señor. Pero David no hizo eso. David con su sufrimiento se postró y de ahí no se levantó hasta que el niño murió. Y nunca entró a la casa de Jehová a adorarle con dolor, con tristeza, con aflicción, con fatiga, con cansancio. Él se despojó para poderse levantar. Y si usted ve, el hijo pródigo hace lo mismo. Cuando la palabra dice que el hijo pródigo entró en sí y se levantó y él dijo, en la casa de mi padre hay comida, hay abundancia. Y tal vez usted y yo estamos entrando en un tiempo que tal vez estamos postrados. Escucha, mi iglesia. Tal vez estamos pasando un proceso que estamos tirados, postrados, preguntándole al Señor, clamándole al Señor. Pero Dios dice, hace rato le dije que eso ya estaba muerto. Y otra cosa que hacía David se lavó. David quitó las impurezas. David se limpió. ¿Vieron todo lo que hace David antes de poder entrar a la casa del Señor para poderle adorar? David se lavó David para poder entender que lo que él había pedido 7 días en el ayuno no lo podía llevar a la casa de Jehová. Él no podía entrar a la casa de Jehová aún creyendo que orando y ayunando por los 7 días que él vivió, él tenía que llevar ese dolor nuevamente para adorar al Padre. Él dejó ese dolor ahí. Porque si leemos bien, yo ponía a leer ese texto y me decían, no, pero es que David oró para que Dios sanara al niño. Y yo decía, lea bien. Porque a veces el problema de nosotros es que no comprendemos bien la escritura. No leemos bien el contexto de la palabra. Y yo le decía a la persona, lea bien. Porque yo soy de las que antes de exponer la palabra del Señor, yo le enseño antes de predicarla. Porque yo sé que cuando la suelto, Dios deposita más sobre mí. Entonces yo le decía a la persona, lea bien. Y la persona no me supo entender. Y fui a otra persona, fui a 2 varones. Y le dije, ¿ustedes qué pueden entender de esto? Y la persona me dijo, no, es que fue desobediencia. Yo le digo, pues yo los quiero llevar más allá. Lea bien. Y cuando ya entramos a escudriñar la palabra del Señor, dijimos, wow, impresionante lo que hace el Señor. Y quiero que alguien me lea Isaías 4:4. Para que podamos comprender lo que hizo el rey. 4:4. Cuando el Señor lave las injusticias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén, de medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Amén. Les traigo a colación este versículo porque nosotros tenemos que limpiarnos de nuestras impurezas. Usted y yo todavía, escúcheme bien, usted y yo
todavía seguimos en construcción del Padre. Ni usted ni yo todavía estamos formados en el Señor. Porque cada vez que usted lee las Escrituras o cada vez que usted pasa un desierto, usted se da cuenta que verdaderamente usted todos los días debe limpiar el vestido. Porque siempre hay una arruga. Siempre hay una arruga en el vestido. Tal vez una actitud, una acción. Pero siempre nosotros tenemos aquella arruga que mientras estemos en esta tierra, tenemos que lavarla, tenemos que limpiarla. Porque eso es lo que el Señor nos quiere llevar a entender. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿sabe cuál es el escenario de todos los escenarios que Dios le pone a uno para vivir? El mejor escenario es el tiempo difícil. Porque es donde viene la llenura de parte de Dios. Porque yo le decía ayer a Neyman, es fácil adorar cuando hay dinero. Es fácil adorar cuando hay comida. Es fácil adorar cuando todo está bien. Es fácil usted danzar, levantarse. Pero es difícil usted ver un afligido danzar en el Señor. Es difícil usted ver al afligido con otra actitud. Porque si usted conmigo lee ahí, los siervos de David decían, pero ¿este qué hace? Si cuando estaba orando por el niño le hablamos y ni siquiera nos paraba horas. Y ahora, ¿qué hacemos si vamos y le decimos que el niño muerto? ¿Cómo reaccionará? Pero David lo dejó con la boca abierta porque David estaba en la fuente. David no le prestó atención al hombre. David estaba en la fuente. David sabía que cuando se iba a levantar de ahí, él iba a levantar a consolar, porque Dios ya le estaba hablando. David estaba postrado ahí 7 días, pero David estaba recibiendo todo aquello que provenía del Señor. David estaba sumergido en la presencia del Señor, aunque no lo vieran en la casa del Señor. Porque él decía, yo no puedo entrar a adorar a mi Padre así como estoy. Porque tal vez nosotros vestimos este templo, podemos poner el mejor vestido, pero ¿sabe Dios que está mirando la esencia? Cuando usted y yo entramos por esa puerta, automáticamente lo que nos escanea es cómo entramos a este lugar. Y podemos cantar bonito y adorar bonito, pero el Padre dice, como entró, no viene a mi fiesta. Y la gente lo puede ver bien vestido a usted. Pero la gracia se nos la pone el Señor, porque Dios lo que está buscando es esencia, iglesia. Esencia. No que aparentemos, tenemos que tener esencia del Señor. Esencia de Cristo, que le servimos a un Cristo verdadero. Porque ¿sabe por qué le digo? Porque los siervos de David estaban viendo la conducta de David. Y hay gente que usted tiene a cargo que está mirando su conducta. Yo le decía a Neyman, aunque la gente no me lo diga, yo sé que la gente está viendo mi conducta. Porque lo primero que ven los siervos de uno, los discípulos de uno, es cómo se comporta el líder. Vamos a examinarla. Vamos a ver cómo pasa esta prueba de fuego. Iglesia, hay espectadores. Escúcheme bien, espectadores, tanto como la iglesia del Señor, como demonios, como potestad, mirando tu conducta. Porque cuando la conducta del Hijo de Dios está ligada al Padre, entonces los demonios se someten automáticamente. Ya no hay que decir, en el nombre de Jesús lo sacamos fuera, sino que con la presencia del Hijo de Dios tiene que huir. Entonces David entendía de que el niño ya no iba a estar con él. Y yo le decía a Neyman, a veces nos confundimos o nos dejamos llevar por conceptos ajenos que no están escritos conforme a la palabra del Señor. Porque Neyman me hacía la pregunta y me decía, Mayra, ¿qué es ayunar? Y yo le decía a Neyman, el ayuno lo único que hace es someter la carne, no es nada más. El ayuno a mí no me trae casa, beca, no me trae empleo, no me trae que yo me sane de una enfermedad. El ayuno me somete a mí que lo estoy haciendo y le estoy diciendo al Señor, someto mi carne para crecer en el Señor. Pero no se manifiesta para otro. Yo aprendo a controlar mi carne, la controlo para que el Espíritu viva en mí y traiga vida. Eso es lo que trae el ayuno. Pero el ayuno hay que hacerlo con entendimiento, iglesia, porque a veces nos han enseñado que hay que hacer un ayuno de 7 días para que se rompan cadenas.
podemos hacerlo, pero si no hay gente con esencia de Dios, conociendo el diseño divino de Dios, solamente aguantamos hambre. Porque el ayuno nos somete a cada persona que se determina a hacerlo, iglesia. El ayuno lo lleva a usted a controlar, a que usted mengue y crezca el Señor en usted. Porque si usted lee el verdadero ayuno, está en Isaías. Que debemos de comer al hambriento, que vistamos al desnudo, o sea, que ayudemos. Ese es el verdadero ayuno para el Señor. El otro ayuno es para fortalecerme yo. Yo entro en un ayuno por causa de mi rebeldía, de mi necedad. Entonces, dentro del ayuno, Dios me enseña a manejar este cuerpo humano y entonces el cuerpo, la carne, se somete a lo espiritual y podemos ver la gloria de Dios. Eso hace el ayuno. Y cuando nosotros entramos, escúcheme bien, iglesia, cuando usted y yo entramos a una conexión con el Padre, yo le decía la otra vez a las mujeres, ¿cualquiera puede orar? Sí, ¿cierto, iglesia? Pero no todo el mundo sabe entrar a la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios no se entra con este cuerpo. A la presencia de Dios entra el Espíritu. Usted y yo no podemos entrar al aposento de Dios con esta carne, a decirle al Señor, Padre, tú conoces mi necesidad, tú sabes que estoy pasando, eso es carne. Pero cuando usted se postra delante del Señor y usted sabe que Dios conoce su necesidad, pero usted sabe que la necesidad es que Él lo llene. Porque si usted está lleno de Él, usted controla su escenario, usted puede controlar sus pruebas, usted puede controlar el que yo creo que es así. Usted dice, Padre, como estoy lleno de tu presencia, me someto a tu voluntad. Porque es la única manera que la iglesia del Señor se someta a la voluntad de Dios. Porque a veces usted y yo vivimos cosas que no las queremos vivir, que no están en nuestro pensamiento, no están en nuestros planes. Pero cuando se levanta un hijo de Dios, con la esencia de Dios, y sabiendo que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, usted sale victorioso de su prueba. Porque esa es la verdad absoluta, iglesia. Nosotros no podemos cambiar la voluntad del Señor. La voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Y escúcheme. Y no quiere decir de que porque usted y yo pasemos una prueba, no, que Él está haciendo, está en pecado. Por eso le pasó eso. Porque Él anda en pecado, no está orando. Iglesia, déjeme decirle que el Hijo de Dios, que no se ha pasado por el fuego, aquí en la tierra, pues allá cuando estemos delante de Él, seremos purificados y limpiados. Yo diría que todo lo que nos limpiemos aquí en la tierra, que ese fuego lo den aquí en la tierra, porque yo no quiero ir allá a que me purifique el vestimenta, porque llegué allá con una mancha, con una arruga, y todo lo que viví aquí en la tierra nunca lo tomé para ponerlo en práctica. Porque es que a veces creemos de que se expone la palabra y tomamos una parte y otra parte no la tomamos y seguimos teniendo doble vida, viviendo una cosa aquí, una cosa allá, y Dios dice, no, esta iglesia no, a la reducción no le permito eso. Usted y yo tenemos que enfocarnos de que nosotros hemos recibido tanta verdad del Señor, porque Dios aquí ha sanado, ha restaurado, ha levantado, ha vivificado a través de su palabra. Y usted y yo no podemos seguir teniendo ese pensamiento de cuando éramos aquellos niños. Usted y yo ya estamos tomando leche. Imagínese, no, leche no. A usted y yo le dieron una hamburguesa con carne doble. O sea, nosotros aquí no estamos ni comiendo, ni bebiendo leche como si fuéramos bebés, ni que nos estén diciendo o haciendo porras, hermano, vamos que usted puede, vamos que se puede una vez más, con tanta palabra que usted y yo tenemos por dentro. No se puede. La palabra que hemos recibido es la palabra que tiene que despertarnos a nosotros de entrar en sí, ponerse la armadura de Cristo, porque algún día Él viene por su iglesia, por una iglesia sin manchas y sin arruga. Y le digo la verdad, yo no le estoy diciendo que mañana Él venga, pero aún hay tiempo para preparar ese camino. Aún hay tiempo para que preparemos ese camino.
No esperemos que lleguen los momentos difíciles para poder entender y decir que verdaderamente Dios es bueno y es fiel. Y lo tercero que hizo David fue ungirse. Y alguien me puede leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sea blanco tu vestido y nunca falte cuento sobre tu cabeza. Amén. Un cuento sobre tu cabeza quiere decir que si ungió o no, se echaba un aceite. Todos conocemos lo que hacían en la antigüedad. Y la antigüedad hacía eso para un propósito. Y Lina, mi hermana, me preguntaba, pero por tu ungido de Dios tienes que ir a hacer otra cosa que Dios no va a mandar. Y yo le decía a ella, pero es que no, todo ungido de Dios es porque Dios ha dado la orden de ungirlo. Porque la Biblia nos hace entender de que hay tiempos para ungir. Porque si usted ve es una cosa que Dios lo unja a usted, otra cosa que Dios lo llame a un hombre a ungirlo a usted, y otra cosa es que nosotros hagamos doctrina el estar ungiendo. Eso no es bíblico. Eso lo usaban en la antigüedad para hospedar a alguien. Es como si alguien llegara a su casa y usted lo ungiera, le estaba dando el paso a esa persona para que entrara a su casa. Y cuando Dios mandaba a ungir era para cumplir propósitos. Porque si usted ve, cuando David fue ungido como rey para un propósito que debía él cumplir. Y cuando Dios nos llama a usted y a mí, debemos de entender que nosotros tenemos que entrar a ungirlo. No físicamente usted va a coger un tarro de aceite y echárselo encima. Usted tiene que mantener ungida su mente, sus pensamientos. ¿Usted cómo lo hace? Teniendo palabra de Dios en su corazón. Entonces ahí usted ya cambia la manera de pensar, la manera de hablar, el comportamiento. Cuando el Hijo de Dios está ungido, no quiere decir, uy, ya tiene el hombre de Dios el ungido, la mujer de Dios la ungida. Tenemos el dialecto equivocado. No es que venga el hombre de Dios ungido ni la mujer de Dios ungida. Todos tenemos la capacidad nosotros mismos de limpiarnos, de ungirnos, de lavar las vestiduras, de lavar nuestra ropa. Y lo cuarto que hizo David fue cambiar su ropa. Porque nosotros vemos esta ropa, ¿cierto? Pero tal vez David estaba vestido de tristeza, de dolor, de angustia, de desespero, de tristeza, de desánimo. Y Dios le dijo, a mi casa no puede entrar así. El cambiarse de ropa significa entrar a un nuevo nivel. Usted y yo, cuando decidimos cambiar la ropa, la vestimenta, estamos entrando a un nuevo nivel con el Señor. Nos quitamos lo que vivimos en el proceso, lo que vivimos en el desierto. Si tal vez usted en el desierto le impuso a Dios, le dijo a Dios, se sintió triste, fatigado porque no se hizo lo que usted quiso, Dios le dice, quítese esa ropa porque a mi templo no puedo volver a entrar con esa ropa. Porque cuando usted y yo entramos con la ropa sucia, no sabemos cuándo entramos a la casa del Señor. Porque cuando usted entra a la casa de Jehová, es presencia de Dios. Cuando usted y yo entramos a este lugar, escúcheme bien, iglesia, hay presencia de Dios en este lugar. La presencia de Dios está aquí. ¿Para qué? ¿Para qué está la presencia de Dios? Para limpiar, para quebrantar cadenas, para poner yugos. Por eso cuando usted y yo entramos a la casa de Dios con ropas limpias, con un nuevo nivel, sabemos adorar al Padre. Y
¿Sabe qué quiere decir adorar al Padre? Los que adoramos al Padre nos humillamos. Hay humildad cuando usted y yo estamos adorando al Padre. Cuando usted y yo entendemos de que a la casa del Señor se entra con presencia para poder entrar a adorar al Señor. Por eso cuando usted esté en su tiempo de alabanza, olvídese de todo el mundo, porque ahí es donde están los adoradores que lo buscan en espíritu y en verdad. Tal vez usted no puede